Palabra de Dios. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, o una versión contemporánea, fueron al Vorterix. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Humilde el pibe. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Te imaginas venir a la iglesia y en tu oración señalar a los demás? Es más, no llamaría ese lugar una iglesia. Esto es lo que está haciendo el fariseo. Dice, ni como este recaudador de impuestos. Sigue y dice en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Bravo. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, dijo Jesús, el recaudador de impuestos que se había quedado a la distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos en esta tarde. Y como siempre, papá, te glorifico y te honro por esta oportunidad de compartir tu palabra. Que venga tu reino en nuestros corazones como nunca antes. Te doy gracias por lo que estás por hacer en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Hoy en día vivimos en una generación y vivimos en tiempos donde las redes sociales dominan y definen muchas cosas en la vida de tantas personas. Vivimos con una conexión virtual que es falsa. Llamamos a personas que nos agregan en Facebook amigos, pero no lo conocemos personalmente. Y literalmente está cambiando la definición de lo que es un amigo por las conexiones virtuales. Tenemos en Instagram y en Twitter seguidores, pero nunca caminaron a nuestro lado. Y entonces, ¿qué siguen o a quién siguen? Vivimos en un mundo que las redes sociales están definiendo tantas cosas. Pero a mí me encantan las redes sociales. ¿Cuántos le encantan las redes sociales? Señor, perdónanos a todos. A todos. Lo que a mí me fascina, por ejemplo, cuando estoy en Instagram, veo a alguien que yo sigo, pero sí lo conozco. Y pone una foto y pone el numeral o el hashtag que dice sin filtro. Puede ser una foto de un lugar a donde fue de vacaciones y captó el amanecer o el atardecer y es increíble. No pudo mejorar la imagen, entonces puso sin filtro. Y me lleva a pensar, wow, entonces todo lo demás que postea es falso. No es genuino, lo tuvo que tocar. En su propia opinión pensó que lo podía mejorar, pero esta no pudo. Entonces, para que todos sepan, esta, chicos, es genuina, sin filtros. Lo gracioso es que hay tantas personas que viven de esa forma. Le ponen filtros a su vida. Aparentamos, fingimos. Vivimos con filtros en nuestro matrimonio. Vivimos con filtros sobre nuestra economía porque no queremos que nadie sepa nuestra condición verdadera. Vivimos poniéndole filtros a nuestra familia para que nadie sepa lo que vivimos diariamente bajo el techo de nuestro hogar. Vivimos una espiritualidad
llena de filtros porque queremos cumplir con rutinas religiosas y agradar a los hombres en lugar de venir vulnerable delante de Dios. Vivimos en un mundo donde le ponemos filtro a todo. Y cuando hacemos eso aparentamos. Vivimos vidas falsas. Es más, muchos de nosotros nos presentamos a Dios con unos filtros encima, pensando que Dios no se va a dar cuenta de que nosotros tocamos la imagen de nuestra vida. Pensamos que le podemos engañar a Él y no nos damos cuenta que cuando intentamos engañarle a Él, lo que terminamos haciendo es engañando a todos. Porque fingimos en nuestra vida. Este fariseo en Lucas 18 entra al templo en la historia que cuenta el Señor y tiene un filtro sobre otro filtro en su vida. Se pone a orar para que todos sepan que Él es espiritual, de una forma errónea, de una forma que lo autojustifica a Él. ¡Oh Dios! No soy como todos estos hombres pecadores, sino que yo, Dios, ayuno 2 veces a la semana. ¿Quieres una medalla? Yo, Dios, le doy la 10ª parte de mis bienes a la casa de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos dice. No es lo que Dios nos ordena hacer. Oh Dios, no soy como este cobrador de impuestos, porque se veían. Los cobradores de impuestos en estos tiempos eran ladrones, eran el enemigo de los judíos porque representaban al imperio romano y le cobraban los impuestos y siempre le sacaban más. Y entonces él está señalando, autojustificándose, diciendo: yo hago esto, yo hago lo otro, pero no como él. Filtro, 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 filtro. Pero llega este pecador y dice: oh Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Y en su oración yo le pondría hashtag sin filtro, porque fue vulnerable, presentó lo real, posteó la foto verdadera, no le agregó nada, no le quitó nada, sino que vino delante de Dios golpeando su pecho: yo sé quién soy y sé quién vos sos. Ten compasión de mí porque soy nada más que un pecador. Y Jesús dice: ese que oró sin filtro se fue a casa justificado. No por su comportamiento, sino por la vulnerabilidad de su corazón. Si no se han dado cuenta hasta este momento, el título de mi mensaje es Sin filtros. En el libro de los Salmos, capítulo 51, vemos un poema escrito por el rey David, un poema de arrepentimiento, un poema vulnerable, un poema genuino, un poema real. El contexto es que el profeta Natán se le apareció a David porque David había cometido adulterio, había asesinado el esposo de la mujer con la cual cometió adulterio y pensó que nadie lo vio, nadie se enteró. Dios le habla a Natán, Natán va y habla con David, le dijo: che David, ¿viste lo que estás intentando de esconder? ¿Viste los filtros que le estás poniendo a tu vida para cubrir lo real? Tenés que saber que Dios te vio. Y David reacciona, y me encanta la respuesta de David. Él reacciona y toma responsabilidad por sus acciones y escribe este salmo que es hermoso, es vulnerable, es genuino y me anima y me desafía a mí como un simple pecador que se atreve a servir a Dios, porque ninguno de nosotros en este lugar es perfecto. Somos todos pecadores salvo por la gracia de Dios. Y David le pide perdón a Dios, se arrepiente, le habla a él sin filtros y en el versículo 10 al 13, David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia. En otras palabras, Dios, por favor, no me dejes fuera por lo que hice, ni me quites tu Santo Espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación. Wow. ¿Has perdido la alegría de tu salvación? ¿Seguís alegre? ¿Seguís agradecido por la salvación de Dios? ¿O la menospreciamos porque nos volvemos familiares con su gracia que fue dada gratuitamente? Cuando perdemos la alegría de nuestra salvación, se nos va la pasión, volvemos a nuestros errores del pasado, pensamos que no podemos avanzar. Por eso jamás tenemos que perder un agradecimiento que fluye de un corazón que reconoce que sin su gracia no somos nada y no somos nadie. David dice: devuélveme la alegría de tu salvación. Y la palabra salvación se encuentra en el Antiguo Testamento, que me encanta porque no es un principio del Nuevo Testamento, es un principio eterno. Dice que un espíritu obediente me sostenga. Después cambia el tono de lo que está escribiendo David. Dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué? Y los pecadores se volverán a ti. ¿Cuántas veces nos sentimos inútiles delante de Dios? ¿Por qué? Porque hemos cometido errores, metimos la pata, como decimos en Argentina, le fallamos a Dios, le erramos al blanco. ¿Cuántas veces nos sentimos como si Dios no nos puede usar porque estamos quebrantados por dentro, estamos rotos por dentro? Nos lleva a vivir una vida fingida, una vida donde aparentamos, donde no queremos que los demás sepan nuestra condición actual. Vivimos una vida que le ponemos filtro sobre filtro para que nadie pueda reconocer el verdadero yo. Mi amigo, quiero que sepas esto: Dios nos conoce. Dios nos conoce. La Biblia dice en Jeremías 1 que antes de que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Me has escuchado decir de que jamás fuimos una idea de nuestros padres, siempre fuimos una idea de Dios. Él nos conoce. Así que ¿por qué perdemos tiempo poniéndole filtros a nuestras vidas? Aquel que nos conoce, el que conoce nuestro pecado, el que conoce nuestra debilidad, el que conoce nuestros errores, el que conoce nuestro pasado, pero aún conociéndonos, sigue amándonos. La Biblia dice que Él conoce hasta la cantidad de pelo que tenemos en la cabeza. Sé que para algunos no es mucho, pero también te conoce. Te sigue amando, aún con poco pelo o sin pelo, te sigue amando. Por eso tenemos que entender que no tenemos que ponerle filtros a nuestras vidas, sino presentarnos vulnerable delante de Él y vulnerable delante de los demás, porque no nos podemos autojustificar, no le podemos engañar a Dios. Y quizá hoy estás acá y llegaste a esta reunión, está repleta, viste a un equipo vestidos bien, saltando con energía, con una sonrisa en su rostro, cantándole a Dios, otros tocando instrumentos y pensando: bueno, yo no puedo hacer eso, yo no tengo ese don, yo no tengo ese talento, entonces no tengo nada para ofrecerle a Dios. Quizá entraste por la puerta de la entrada y vistes algunas personas con una sonrisa bien grande y con un abrazo lleno de amor, dándote la bienvenida, diciéndote bienvenido a casa, y vos decís: bueno, en mi rostro no tengo una sonrisa por el dolor de mi corazón, yo no puedo abrazar a nadie, yo no tengo nada para ofrecerle a Dios. Ves a otras personas sirviendo, me ves a mí, o a personas como Juan o mi esposa y otros que vienen y toman un micrófono y hablan de acá arriba, y vos pensás: yo jamás puedo hacer eso, entonces yo no tengo nada para ofrecerle a Dios, porque estoy quebrantado por dentro, estoy dolorido, estoy roto. Bueno, entregale eso a Dios, porque es lo único que requiere. Es lo único que necesita. Pero vivimos en un continente donde siempre le decimos a la gente: si no eres perfecto, Dios no te puede usar. Vivimos, y yo lo digo,
en nuestra iglesia le tenemos que dar lo mejor a Dios, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor en nuestro servicio. Tenemos que edificar una iglesia excelente, pero darle lo mejor a Dios no fluye desde una posición de perfección, sino que fluye desde una posición de quebrantamiento. Porque lo único que Él requiere de nosotros es el quebrantamiento de nuestro corazón. David vino quebrantado delante de Él. El recaudador de impuestos, quebrantado delante de Dios. Y Jesús dijo, Él se fue a su casa justificado. El que parecía tener todo en orden, el que dice ayunar, el que dice diezmar, el que dice ser mejor que los demás, y se autojustificó, no tiene necesidad de mí, porque depende de sus propias fuerzas. Pero el que se presenta quebrantado delante de mí, reconoce que me necesita a mí. Te digo por qué, porque el quebrantamiento, mi amigo, es lo único que Dios requiere. Por eso podemos vivir como cristianos vidas sin filtros. No tenemos que ser falsos, tenemos que ser genuinos, reales. Porque eso es lo que va a marcar una diferencia. Un cristiano falso no cambia nada. Un cristiano real llega hasta lo más profundo de la oscuridad con un mensaje de la luz de Cristo para demostrar, ¿sabe qué? No somos perfectos, pero con nuestras arrugas, con nuestro pecado, con nuestras debilidades, Dios nos aceptó y nos amó tanto. Nos amó demasiado para dejarnos así, nos empoderó para que podamos entrar en el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Quebrantamiento de corazón es tan importante, y les quiero comunicar tres pensamientos súper sencillos, pero a la misma vez muy poderosos en esta tarde. Y el primero es este: nuestro quebrantamiento acerca a Dios. Sé que mi primer idioma es en inglés, pero no me equivoqué con el idioma. No quise decir nuestro quebrantamiento nos acerca a Dios, sino que dije nuestro quebrantamiento acerca a Dios. Porque nuestro quebrantamiento es un imán para Dios. Él, a donde ve quebrantamiento, Él se acerca. Salmo 34, 18, la palabra dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Te sentís quebrantado? ¿Es lo único que tenés para ofrecer? ¿Te sentís abatido? ¿Te sentís roto? Bienvenido al club. Es lo único que Dios necesita para acercarse a un individuo que reconoce: lo único que tengo para dar son mis debilidades, mis fracasos, mi corazón quebrantado. Y Dios se acerca, porque el quebrantamiento produce humildad. Y la humildad reconoce que no puedo sin Él. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nuestro quebrantamiento lo acerca a Dios, a nosotros. Mi amigo, quiero decir algo: que cuando anoté esto esta mañana, sentí de parte de Dios que iba a ayudar a muchos, porque muchos se sienten avergonzados por la condición de tu vida, pensando que Dios te rechaza, que Dios te dio la espalda. Dios no te puede dar la espalda a vos. ¿Por qué? Porque en la cruz le dio la espalda a su Hijo. Cuando Él tomó nuestra vergüenza, cuando Él tomó nuestro pecado, cuando Él tomó nuestras debilidades sobre sus hombros. Y porque Dios le dio la espalda a su Hijo, Él jamás te dará la espalda a ti. Así que tenés que escuchar esto: tu vergüenza no avergüenza a Dios, sino que lo atrae a Él a tu vida. Déjame decirlo de vuelta: tu vergüenza no avergüenza a Dios, sino que lo atrae a Él a tu vida. Nuestro quebrantamiento acerca a Dios. En segundo lugar, nuestro quebrantamiento agrada a Dios. ¿Qué? ¿Cómo vamos a agradar a Dios con lo roto de nuestras vidas? Porque eso es lo que Él quiere, que vengas a Él sin filtro. Y nuestro quebrantamiento agrada a Él. En Salmo 51, versículo 17, David dice: el sacrificio que te agrada
es mi servicio en las 5 reuniones en Hillsong, Buenos Aires. No dice eso. El sacrificio que te agrada es mi adoración en la iglesia todos los domingos, donde levanto mis manos y cierro mis ojos. Eso te agrada. No dice eso. El sacrificio que te agrada son los diezmos que traigo cada mes a la casa de Dios para traer provisión para la visión. No dice eso tampoco. El sacrificio que te agrada es el dinero que le doy a la gente en situación de calle cuando camino entre semana por las calles de la ciudad de Buenos Aires. No dice eso. Todo eso es bueno, pero no es lo que agrada a Dios. Sino que dice, el sacrificio que te agrada es mi espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Nuestro espíritu quebrantado agrada a Dios. En la traducción El Mensaje, el versículo 16 y 17 dice esto: el dejarme llevar por la corriente no te agrada. Una actuación perfecta no es nada para ti. Yo aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destruido. Dios siempre presta atención a los corazones quebrantados, listos para amar. Nuestro quebrantamiento agrada a Dios. Te digo por qué. Porque quita el orgullo de nuestras vidas. Dios dijo, Él dijo esto: yo soy el gran yo soy. Si la declaración de Dios es yo soy el gran yo soy, entonces mi declaración debe ser yo no soy. Y cuando entendés que vos no sos y que Él sí es, no vas a vivir con filtros en tu vida, porque entendés que el gran yo soy te lleva a hacer lo que Él dice que puedes hacer y a ser la persona que Él dice que puedes ser, porque el gran yo soy siempre opera y obra en un corazón quebrantado. Nuestro quebrantamiento agrada a Dios. Y cuando entendemos eso, vamos a vivir como trofeos de su gracia y no trofeos de nuestras obras. A los religiosos les encanta vivir como trofeos de su, mira lo que hice, yo ayuno a Dios 2 veces al día, qué bueno, estoy tan espiritual, yo soy más cristiano que ese. Yo voy a la iglesia no solamente los domingos, pero de lunes a sábado soy más espiritual que los demás. Y nos transformamos trofeos de nuestro comportamiento y de nuestras obras. Mi mamá en su casa en Australia, yo extraño a mi vieja, ella tiene un cuarto en su casa lleno de trofeos. Mi hermano jugó el fútbol para la selección australiana, representó a Australia por varios años en la selección mayor, también en la selección olímpica. Él jugó fútbol en Europa, en Asia, por otras partes también. Y entonces tenemos un cuarto lleno de sus trofeos, también de los míos, porque yo gané los míos. Con mi otro hermano jugando al fútbol. Tenemos en ese cuarto, en la casa de mi mamá, casacas de la selección que eran de mi hermana, y no solamente la de él, sino aquellas que intercambió con otros jugadores. Y hay un montón de fotos de jugadores súper reconocidos de su época. Y a mi mamá le encanta cuando alguien va a la casa entrar a ese cuarto, y normalmente cuando yo llevo a alguien, yo le digo, vení a este cuarto, y mamá empieza a decir, este cuarto está lleno de los trofeos, de los logros de mis hijos. Y son trofeos de nuestros logros. Pero en el cielo, Dios nos tiene a nosotros en sus estanterías como trofeos de su gracia. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. Lo único que nosotros tenemos que entender es que nuestro quebrantamiento acerca a Dios, nuestro quebrantamiento agrada a Dios, y por eso podemos vivir en este mundo como trofeos de su gracia y no trofeos de nuestras obras, y nos quita la presión de querer vivir religiosamente y nos empodera para vivir con Él relacionalmente como trofeos de su gracia. Nuestro quebrantamiento acerca a Dios, nuestro quebrantamiento agrada a Dios. Número 3, mientras viene el equipo,
Nuestro quebrantamiento tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Qué? Dios puede usar mi dolor. Dios puede usar lo roto que estoy por dentro. Mi amigo, por los últimos 20 años, Dios ha usado las adicciones de mi pasado para que muchos vengan a los pies de Cristo. Porque nuestro quebrantamiento, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros errores tienen un propósito. David en el versículo 30 cambia su tono. Le dice: Señor, límpiame. Señor, ayúdame. No quiero quedar fuera de tu presencia. No quites tu Espíritu Santo. Y después en el versículo 13 entra con propósito en su oración, en su poema. Dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores, y los pecadores se volverán a ti. En otras palabras, Señor, usa mis errores para que yo ayude a otros a no cometer los mismos errores. ¿Y pensás que Dios no te puede usar porque busca perfección en ti? Nuestro quebrantamiento tiene un propósito. Si yo te digo lo que esta joven ha pasado en su vida, pero Dios está usando su pasado con un propósito para servirle a Él y ayudar a los demás y establecer identidad de Cristo en la vida de muchas jóvenes, no solamente en nuestra iglesia, pero también en el futuro, en nuestro continente, porque nuestro quebrantamiento siempre tiene un propósito. En Marcos capítulo 14, versículos 1 al 6, me encanta esta historia. El Señor está en una casa, la casa de un religioso. Está hablando y de repente se abre la puerta y entra una mujer y se tira a los pies de Cristo. La historia nos narra de que tiene un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso y rompe el frasco. Y el contenido lo derrama sobre el cabello de Jesús y lo unge a Jesús. Teólogos nos dicen que esta mujer es la misma mujer que la encontraron en adulterio y la atraparon y la llevaron a donde el Señor estaba enseñando, la tiraron a los pies de Cristo y todos empezaron a decir: la ley nos dice que se merece muerte por piedras. Jesús levanta su mirada después de escribir en el suelo y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera. Y uno por uno desaparecieron. Y teólogos nos dicen que es la misma mujer. Entra a la casa, rompe el frasco y derrama este perfume costoso para ungir a Jesús. Y también nos dicen que su acto externo del derramamiento del perfume era un reflejo de su condición interna, donde ella estaba derramando su corazón delante del Señor, quebrantada en su presencia. Y lo que me encanta es esto: es la única persona que ungió a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la santidad del profeta lo posicionaba para poder ungir a reyes. El profeta Samuel ungió a Saúl, ungió a David, y su posición como profeta le dio la autoridad para ungir al nuevo rey. Y su posición estaba determinada por su santidad y por el hecho de que era un hombre escogido por Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios no usa a un profeta para ungir al rey que conoce a un trono que no tendrá fin, que iba a ir a la muerte y levantarse y conquistar por toda la eternidad, sino que usa el quebrantamiento de una pecadora para ungir a Jesús como el nuevo rey. Porque se derramó delante de... ¿Y seguís pensando que Dios busca tu perfección? Se derramó. Los religiosos, ¿no sabe cuánto cuesta eso? ¡Qué pérdida de dinero! Mira todos los pobres que hay por acá. Podríamos haber vendido el perfume y darle de comer.
Porque un religioso siempre se va a autojustificar por lo que él o ella no hace. Pero muchas veces nosotros le queremos ofrecer el envase nada más al Señor. Queremos ofrecerlo de afuera. Le ponemos filtro. Porque la religión nos enseña que la apariencia vale mucho más que el contenido. Pero le doy gracias a Dios que su enfoque y su valor está en el contenido y no en el envase. Quiere que tengamos una vida en orden, pero lo más importante es en el contenido. Y pensamos, bueno, mi envase es mucho mejor que el contenido, así que no me voy a derramar delante de Dios. Pero esta mujer rompió el frasco. Yo no tuve tiempo de ir a Jerusalén para traer un frasco de alabastro, sino que tuve tiempo de ir al Coto y comprar este. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender lo que es quebrantarnos delante de Dios, porque Él lo que quiere es lo de adentro, no lo de afuera. Tenemos que entender que pase lo que pase, venga lo que venga en nuestras vidas, aun si nos sentimos que vivimos en 1000 pedacitos, si estamos rotos por dentro, roto por fuera, este pedacito es lo único que Dios necesita para restaurarte, para liberarte, para perdonarte, para llenarte, para soltarte, a que entres en todo lo que Él tiene para tu vida. Déjate de intentar de presentar un envase perfecto. Él quiere el contenido de tu vida. Aun si el envase está roto en 1000 pedazos,